resulta los 60 milímetros de la zona donde existe la deformación, y este 1.2 es el ancho del material. Asumiendo, si no es dato, asumimos esto. ¿Es dato o no? 120 milímetros. Uy, caramba, aquí hay un error, ¿no? Claro, entonces este sería 0.12. No 120. Acá está expresado en metro, entonces este sería 0.12. Hagan ese cambio para que obtengan la fuerza final. ¿Lo que está escrito es diferente a lo que calcularon o no? Ingeniero, sale 42.32. Ya, entonces era como 0,2, entonces ha habido error en la digitación. Muy bien, esa es la fuerza requerida. ¿Qué más pide? El par. ¿El par qué cosa es? Es el momento torsor. ¿Por qué el momento torsor? ¿Alguien quiere comentar por qué el momento torsor? Si no, ¿cómo se llama? No pueden, díganmelo. No lo entiendo esa parte, díganmelo. Con toda franqueza, pues. ¿Por qué el momento torsor? Y específicamente, creo que pregunta, el par es momento. Ahí está. Si el par es momento, entonces tenemos ahí. Ahí está el momento torsor. Fuerza por su brazo. Es 1.27 meganewton metro. Claro, está bien, meganewton metro. ¿Alguien nos puede ayudar qué es momento torsor? O pregunto. Es bueno que pregunte, porque nos permite aclarar. A ver, gusto conocerle, maestro. ¿Está ahí? Ya se ve. Sí, ingeniero, buenas. ¿Por qué momento torsor consideran ese ejercicio como pregunta? Bueno, quizás sea por el ángulo que nos ofrece como dato. A ver, ¿cuál es el ángulo que está ahí? No, perdón, sería la velocidad, perdón. La velocidad. Claro, la velocidad está asociado con momento torsor. Eso es para encontrar la potencia, está bien. Pero hay otro para argumentar la necesidad de considerar el momento torsor. A ver, ¿puedes complementar, Jesús Rafael Campos Rodríguez? Ya, profesor. Dígame, ¿por qué momento torsor es necesario considerar en laminado? No. Por los rodillos quizás que giran, quizás. Ya, claro. Ahí está bien. Porque los rodillos están expuestos a fuerza de torsión. Están girando. Por consiguiente, la fuerza que actúa sobre los elementos que giran es el momento torsor. Ese rodillo
Vamos a asumir que falle, va a fallar por esfuerzo cortante en torsión y el ángulo de torsión. El caso, por ejemplo, de yunque, que recibe fuerza de compresión, como su nombre mismo dice, la compresión, el rodillo va a estar comprimido. Entonces va a estar sujetado o sujeta a fuerza de compresión. Es así. Entonces eso justifica. Pues entonces puede, y ha ocurrido en la práctica, que los rodillos durante el laminado se deforman. Cuando se deforman, ¿qué pasa? Que el espesor que se obtiene del producto no es uniforme. Son detalles que hay que considerar. Entonces, con esto aclaramos por qué es necesario tomar en cuenta el momento torsor. Ya, entonces, si ahí la fuerza que ejercen los rodillos es por torsión y tenemos que calcular la potencia considerando esa fuerza. Por consiguiente, la potencia se calcula haciendo la relación que la potencia es igual al torsor por velocidad angular. Y resultado, salvo error u omisión, es 343 kilovatios. ¿Conforme? Profesor, yo operé considerando que era 1.2 y me sale 4.23. O sea, sí había un... Ya, en vez de 32 es 4.23. Acá, ¿no? Ajá. Ya. Hay que hacer a ver, jóvenes, hagan ese cambio. La fuerza es 23 meganewton. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Todo claro? A ver eso. ¿Cómo sería la solución de ese? A ver, de alguna manera nos lleva a pensar en lo siguiente. Estamos considerando solamente reducción del espesor, porque en el ejercicio anterior ha considerado solamente la reducción del espesor. Pero hay un pero, pues, y ese pero es que ¿dónde está? El pero es que nos lleva a calcule el ancho máximo de la plancha. Es decir, aquí no solamente se reduce el espesor del material, sino que por la cuestión de volumen constante, también se modifica el ancho. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no se tomó en cuenta eso en el ejercicio anterior? Pese a que no le he dicho o no comenté nada respecto a ese caso, pero estamos a tiempo para aclarar. Se asumía, ese es lo que faltó decir, se asumía que cuando se hace el proceso de laminado, este ancho se mantiene constante, no varía. ¿Qué quiere decir esto? Que te colocamos dos rodillos y a la vez en los extremos de los rodillos colocamos topes. Esos topes impiden la modificación del tamaño del ancho. Entonces, miren, como estos son procesos de ingeniería, o sea, proceso que inicialmente fue manual,
se ha desarrollado. Entonces, al desarrollarlo han considerado todos los aspectos posibles que se puedan presentar. Una de ellas, reduzca el espesor. Si no hay nada que impida, su ancho también va a modificarse. Entonces, solución, poner tope, pues. Ahí está, se puso tope. Cosa que no se hace acá. Entonces, ¿qué pasa? Según la condición del problema, dos de sus dimensiones se van a modificar y calcular, y con eso podríamos incluso determinar la longitud. Pero aquí no habla de longitud, pero es fácil encontrar la longitud. Longitud, comparamos la longitud inicial con la longitud final. Y entonces para ello debemos calcular cuando se reduce uno de sus dimensiones, va a haber cambio en la longitud. Ese es obvio, ¿no? Ya, entonces ahí tienen ustedes los datos, revisen, ahí se da muestra del inicio de cálculo. ¿Está correcto? ¿Estamos? Ya, entonces la zona de deformación tiene una longitud de 44,72 milímetros. La reducción es 5 milímetros. Pues bien, y no se ha hecho la prueba de
que es posible, hagan la prueba. Si se puede reducir en 5 milímetros. ¿Se puede o no se puede? Tienen el momento torsor. Ahí tienen la fuerza. Y ahí tienen el ancho. El ancho que se obtiene es 1,45 m, 1,045. Conforme. Ya, Sí, listo, ese es el ancho. ¿Qué faltaría? Ah, extrusión. A ver, si no hay preguntas, o hay preguntas. ¿Por qué? Y no, Sí, profesor. te escucho. Ahorita hice la consulta en el grupo y, bueno, los que me han contestado sí están de acuerdo para que pueda hacer una clase así, bueno, una sesión de ejercicios el día sábado a las 12 de la mañana. 12. Sí, Ya, confírmame por correo para generar el enlace, ¿ya? ya está. Tema. ¿Qué tema? Sí, lo que había indicado, ¿no? Los ejercicios de formación plástica y fundición. Era Ya, lo que estaba listo. faltando. Ya, uno de cada uno, siquiera. Sí. 2 de cada uno sería bueno, ¿no? Pero, ¿en qué nos quedamos, pues? Muy bien, entonces, sábado a las 12. 2 horas sería hasta las 2 de la tarde. Es el 23, ¿no? Sábado 23.
a las 12. Listo. ¿Hay algún comentario? ¿No hay? Entonces pasamos a este. Esta es extrusión. Dice que hay que hacer la extrusión en frío, directa, a un tocho. Tocho es equivalente a lo que comentamos al inicio, el lingote. Lo que pasa, le dicen tocho normalmente a esos lingotes de forma cilíndrica. Entonces, para obtener el tocho hay que contar con tochera, pues. Y las tocheras habitualmente hacen de tubos. Naturalmente, que las medidas coincidan con lo requerido. Si no, hay que hacer especialmente las tocheras mediante el rolado, o sea, doblado. Ahí tienen la información, la longitud inicial del tocho es 1 metro, su diámetro 300 milímetros, ángulo del dado 90 grados, y se va a reducir 10 veces, o sea, de 300 a 30 milímetros. ¿Está bien? La potencia máxima de la máquina es 35 megavatios y las características del material son 1200 megapascales y coeficiente de endurecimiento 0,4. Ahí tenemos fuerza máxima de extrusión, la velocidad máxima de extrusión, etc. Comenzamos proponiendo la solución. Hemos visto en imágenes el caso de... Acá creo que está. Extrusión. ¿Dónde está extrusión? A ver, acá está. Este de acá. Nos dicen extrusión directa. Miren, para extrusión directa, el tocho es el de color rojo. Acá tenemos el pisón. Con este pisón se presiona el tocho contra el dado de la matriz. Para ello, el dado debe tener una salida. Cuando existe eso, se realiza el proceso de extrusión. Entonces, aquí hay un diámetro del tocho y el diámetro de la pieza obtenida. Caso ejemplo es acá 300 y acá 30. Reducción 10 veces. Ahora, ¿por qué hay que calcular los valores de A y L que aparece aquí? A es este, X es este. Entonces, es por la siguiente razón. Si este tiene 300 y la salida 30, entonces, ¿cuánto es la diferencia para encontrar este lado de este triángulo? 300 menos 30 entre 2. Ese es el valor de X. Perdón, A. Ese es el valor de A. Ya, ahora, el valor de X. El valor de X se mide si de aquí a acá, como dato tenemos 1 metro, entonces X es esa longitud menor el valor de A. Es decir, a este lado del triángulo se calculó, entonces X es la diferencia de la longitud del tocho menos el valor de A.
¿Por qué se hace esto? Porque las esquinas que aparecen formando triángulo, a esa esquina se conoce como zona muerta. ¿Cómo ocurre el proceso de extrusión? En la extrusión se hace evidente el flujo del material. Póngalo en mayúsculas, flujo. ¿Qué cosa es flujo? Corre, circula, fluye. Pues, ¿por qué eso? Porque está reduciendo el diámetro. Para ello, el material tiene que fluir. Y entonces, aquí en las esquinas que se ven acá, este de acá tiene dificultad para fluir, quedan pegados aquí en la esquina. Entonces, por eso se conoce como zona muerta. Por consiguiente, para fines de cálculo, se toma la longitud igual a este valor encontrado, que es 865 milímetros. ¿Está claro? Ya está. Entonces, una vez encontrado eso, vamos acá a determinar el factor de forma en extrusión directa. En extrusión directa, factor de forma es este. Aquí utilizamos el valor de X, en este caso la longitud. Y factor de forma es sin unidades, acá milímetros con milímetros y acá milímetros con milímetros, se anulan, queda como número, dice que es 13.63. Luego, la deformación real. La deformación real dice que es 4.60, que es esta relación, debe cumplir esta relación. Luego determinamos la cedencia para el caso de extrusión. Acá está la cedencia, la constante que multiplica a la deformación real elevado al coeficiente de endurecimiento sobre este. Resulta 1578 megapascales. Entonces, el material recién comienza a ceder cuando la fuerza genera esta presión. Es grande, ¿no es cierto? Ya, es grande, pues. Entonces, de ahí se calcula la presión media. ¿Cómo determinamos la presión media? Esta cedencia encontrada por factor de forma. Acá está. 1578 por 13.73. Resulta ese valor. 21.508 megapascales. Con ese se calcula la fuerza. Y la fuerza es esta. Fuerza es fuerza de extrusión, presión por el área. ¿Qué área tomamos? ¿Entrada o salida? Dígalo, por favor. ¿Entrada o salida tomamos? El área tomamos al área donde ejerce presión el pisón. O sea, la fuerza de compresión. Allí. Entonces es respecto al tocho. 300 entre 1000 resulta 0,3 en metros. Ese es el área, por consiguiente, presión por área nos da 1520 meganewton de fuerza. Con eso se determina a través de la relación de potencia la velocidad de extrusión. Entonces, a la entrada, o sea, el pisón, este pisón, este está generando una fuerza, ¿cuánto? No, genera esta fuerza y además está desplazándose a una velocidad de 1,38 metros por minuto. ¿Con qué
velocidad va a salir. Utilizamos la ecuación de continuidad y acá está la velocidad salida es 2.3 metros por segundo. Y aquí, miren, cómo la velocidad también cambia en 10 veces. La velocidad de entrada 1.38, velocidad de salida 138 metros por minuto. ¿Conforme, caballeros? Todo claro, ingeniero. Ya, entonces esa es la presión media, fuerza, la presión media, la potencia, y también pueden calcular utilizando para la condición de caliente. Para eso tenemos datos, ¿no? Acá están los datos. En caliente y en frío. Ya, en caliente, ¿cómo es? Ya se hizo en frío, acá está. En caliente, el proceso es parecido. Ahí está. Deformación real 2.88. Ahí está. $11.41 es el factor de forma. Entonces ahí tiene presión media en caliente, la fuerza, la potencia. Y con eso ustedes pueden calcular también la velocidad de... ¿Cambia la velocidad o no? A ver, ¿cambia velocidad? No, no cambia, ¿no? ¿Por qué no cambia? Estamos usando la ecuación de continuidad. Y en la ecuación de continuidad, ¿dónde está? En la ecuación de continuidad solamente intervienen la sección por donde fluye el material. O sea que velocidad ¿de quién es? Es del material que fluye por la acción del pisón. Ahí está. Entonces, no afecta la velocidad porque sea en frío o en caliente, sigue siendo la misma. Este es otro caso parecido al anterior, entonces eso lo desarrollan ustedes. A ver, este trefilado. Queda todavía tiempo, ¿sí? 15 minutos, suficiente. Ahí tienen, dice, el proceso de trefilado se reduce el diámetro de 25 a 20 milímetros. La resistencia del material tenemos allí, solamente tenemos información para caso en frío, fricción, ángulo del dado, que es 4 grados, que es muy diferente al ángulo en extrusión. Ángulo del dado en extrusión generalmente es 90, salvo que expresamente se diseñe. Eso sería para un proceso permanente. Todo el tiempo se están dedicando a extruir, caso que sí ocurre. Entonces, para esos casos, el diseño del ángulo dado se hace. Entonces, ¿qué pide? Determine la fuerza trefilado, velocidad máxima posible si la máquina tiene un motor con potencia de 15 kilovatios. ¿Qué nos va a permitir esto? Uno, si se puede hacer el trefilado en esa máquina. Dos, para hacer el presupuesto, además del costo hora máquina, necesitamos que el tiempo del proceso. Entonces, necesitamos saber cuánto es la velocidad. Con la velocidad podemos encontrar el tiempo, porque asociamos de alguna manera la fuerza con
la potencia disponible. Entonces, haciendo eso, haciendo los cambios, que la reducción de área, o sea, reducción el trefilado tiene esta forma, la deformación real cambia, ¿ve? La deformación real no se calcula directamente de los datos del material como hemos visto en otros procesos, sino hay que considerar la reducción de área o razón de reducción de área. También llaman sección, entonces con eso encontramos la deformación real que tiene esta forma. Luego, en el proceso de desarrollo del modelo de trefilado, se utiliza esta relación, ya se hizo los cambios, 1 más B sobre B, teniendo en cuenta que B vale la relación de la fricción y el ángulo del dado. Entonces hacemos los cambios para ello, para encontrar el factor de forma. Ahí está. La reducción de área, la deformación real, el valor de B para calcular el factor de forma, y ahí tenemos el desarrollo correspondiente. Ahí estamos. Y el resto, como dicen, cae por sí solo. ¿Algún comentario? ¿Dónde está la duda? Ingeniero, para la deformación real, solo para este caso es diferente, ¿no? Como nos había dicho. Así es, solo para este caso. Si viene un ejercicio así de trefilado, usamos la fórmula que hemos visto, ¿no? Claro, esta. Ya le hice. Esa usan, ahí. ¿Para qué es el trefilado? ¿Esta técnica para qué se usa? ¿Para fabricar qué cosa? Porque ¿Con filamentos? ¿No estamos viendo instrucción? ¿Cómo? ¿Filamentos? Para alambres, ingeniero, alambres. Alambres, claro. Ahí en alambres pueden ustedes incluir lo que está diciendo filamentos. O sea, ¿filamento qué es para ti? Para mí, tengo entendido, para usted, ¿qué cosa es? Alambre, por ejemplo, ¿cómo llaman estos cables de Ethernet? Ethernet llama, ¿no? Cable de Ethernet. ¿Qué diámetro tienen esos alambres? ¿O nunca se han fijado? Son demasiado pequeños, son varios que están dentro también. Claro, varios, ¿no? Varios para diferentes posiciones. Ya, entonces, ¿usted se ha preguntado cómo hacen esos alambres? Por esta técnica, trefilado. Ahora, esos alambres llamaríamos filamento, ¿no? ¿Así lo entiendes, un filamento de diámetros pequeños? Yo entiendo. Sí, yo lo tenía pensado. Ya, correcto, coincidimos. Entonces, si la técnica para producir alambres es el trefilado, si no hay otro método de fabricar alambres para esos cables de diámetros pequeños, entonces, de hecho, la opción tecnológica es el trefilado. Y la pregunta es, ¿habría que hacer algún arreglo adicional para fabricar eso? Claro que sí. El sentido es el siguiente. Si hacemos de uno en uno, imagínense pues cuánto tiempo demoraría la cantidad de demanda de esos alambres. Sino que habrán visto
Eso que hacen obtener hilos de fibra de algodón o lana, varios puntos, ¿no? Así colocan en fila varios dados y hacen el trefilado. Entonces, en una pasada, pues, ¿cuánto? Por ejemplo, 10, 20 alambres, póngale. Y eso es rentable. Entonces, aquí interviene dos conceptos importantes. Uno, la parte tecnológica, que sí se puede o no se puede hacer. El trefilado de tantos alambres. Y la parte económica, ¿no es cierto? Porque representa también ahí inversión. ¿Estamos? ¿Algún comentario adicional para, creo que ya no hay más, para cerrar? Escucho sus opiniones. Siempre es bueno. ¿Terminamos, pues? Terminamos. Ingeniero, la clase de la semana pasada, ahora un compañero dio la alerta. He verificado que no está todavía en subida. Si tal vez nos podría facilitar el enlace de la grabación, o si me lo puede compartir a mí por correo, yo se los mando a mis compañeros. Voy a buscar. ¿Ya? Voy a buscar. Ojalá encuentre por ahí. Del jueves 14 es. 14, hace una semana. Ya, Ajá. listo. ¿Algo más? Ingeniero, en cuanto a las prácticas, creo que hace semanas pasadas mencionó que no tenía nota de prácticas y bueno, creo que no me ha revisado los exámenes porque yo sí envié los exámenes, incluso cuando mencionó que enviáramos sustento de que habíamos enviado, le mandé bueno las capturas y los mismos mensajes que había enviado al inicio. Ya, No sé si ya le he hecho esa corrección, disculpe. por favor, hagamos lo siguiente. De exámenes, estoy ¿cómo se llama? Tratando de entender. Oye, si digo especular, ya, que estoy especulando. De exámenes, cualquier modificación, ya estamos fuera de fecha. 1, 2, excepto, siempre hay excepción. Porque ese de no modificar, no poder modificar, ¿de quién depende? Que Zoom cierra, ya no permite hacer ninguna modificación. Por consiguiente, hay una salida, pues, siempre hay que buscar salida. Que reiteren, por favor, y que sea la última vez, aquellos que tienen esa cuestión, por última vez para intentar, si Zoom no ha cerrado, porque desde la fecha que cargué nota, no he ingresado más a Zoom a ver las notas. ¿Ah? Si permite, naturalmente, con todo el argumento correspondiente de ser verídico, se puede hacer modificación. Eso es lo que te puedo comentar. Sí, justamente yo le había enviado las capturas y los mismos mensajes, o sea, ahí no se puede modificar el horario de enviar. Ese, y seguramente en tu correo, si es que no has borrado, aún conservas el archivo que has enviado con eso, porque la información tiene que ser completa. Claro, el archivo también está, pues, ¿no? Junto con... No solamente la captura, con la captura yo no hago nada. Claro, la captura con la... Simplemente dice que has enviado, pues, ¿no? pero claro, no veo el contenido. Claro, el mensaje original en sí, ¿no? Con el archivo. Claro, eso capturas. Sería un reenvío, en todo caso. O sea, ahora ahí está, el reenvío, ¿verdad? Claro, sí lo había reenviado, incluso había mencionado que le había reenviado 2 veces. Por error le reenvié en 2 ocasiones, ¿no? Pero sí envié todos mis exámenes, mis prácticas. Ya, inténtalo por última vez, ¿ya? Y esa salida para todos aquellos que tienen dificultades. ¿Algo más? Si no, para terminar. ¿Ya lo hay? Sí, ingeniero, el día de la recuperación, entonces, que sería sábado a las 12, ahí quedaría también la hora del examen final.
mañana ya les estaría enviando en la tarde o en la noche el enlace del día sábado, o no sé si se puede usar este mismo enlace, porque nosotros en otra actividad usamos un enlace creado en un día cualquiera y nos sirve para cualquier día. No sé, pero para asegurarme voy a crear un enlace. Uno, dos, la fecha de examen, pues el día de la clase. ¿O tienen algún inconveniente? No estoy en el jueves, pero para definir más que todo el horario, en todo caso el mismo sábado ya quedaríamos, ¿verdad, ingeniero? El sábado Ya, listo. vamos a hacer la recuperación. Correcto, listo. Ya estoy, ingeniero. Ya, ¿no hay más? Con eso quedamos. Nos vemos. Ingeniero, le acabo de enviar las pruebas. Lo revisa, por favor. Gracias. Ya, listo, ya. Ingeniero, el link de la recuperación va a llegar a los correos institucionales, ¿verdad? F.